Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ya estamos en vivo, caballeros. Ok, muy buenas tardes a todos los de este grupo Defiende tu Fe en Audio. En esta ocasión vamos a tener un debate entre el caballero Armando Torres y el caballero Javier. Bueno, realmente no sé cuál sea su apellido. Ahorita esperemos en su presentación se presente él y nos diga cuál es su apellido, que es católico, y en el caso de Armando Torres pertenece a la iglesia unicitaria pentecostal, si no me equivoco. Entonces, el debate será acerca de si es Dios un espíritu. Ese será el tema que se va a estar tratando esta tarde. El formato será el siguiente. Cada participante tendrá 1 minuto de presentación para decir cuál será su postura y decir cuál es su congregación a la que pertenece. Y después tendrá cada uno 10 minutos de exposición y después vendrán 5 minutos de refutación y al final tendrán 5 minutos de cuestionamiento o de careo para cuestionar tanto uno como al otro. Y al final tendrán 2 minutos de despedida y de conclusión y de un resumen del debate para que ya se finalice todo esto. Bien, sin más preámbulo, pues comencemos con la presentación del caballero Armando Torres. Tienes 1 minuto para tu presentación. Adelante, por favor. Bueno, gracias Alex, gracias Javier, ¿verdad? Mm, Creo que sí. Vale. Mi nombre es Óscar Armando Torres López, soy originario del Salvador, eh, cristiano evangélico, soy unicitario del nombre del Señor Jesús. Eh, Pertenezco a una de las iglesias unicitarias del nombre del Señor Jesús aquí en El Salvador, con el rubro que quiere escuchar nuestro amigo, que se llama Efesios 2:20. Pues es un privilegio poder estar este día, esta tarde, para debatir el tema ¿Es Jehová espíritu? Y es un tema muy interesante porque hay muchas personas que no creen que Jehová es espíritu y hay otros que dicen que Jehová es un ser como reptil, como un dragón. Y hoy vamos a desmentir todas esas teorías con la escritura en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Muy, muy bien, Armando. Gracias por tu presentación. Ahora te pido de favor que apagues tu micrófono. Gracias. Ahora, caballero Javier, ¿está usted listo para su presentación? Adelante, tiene Estoy usted un listo. minuto. Bueno, mi nombre es Javier Rincón, soy colombiano, soy católico apostólico romano. Así de sencillo. Soy misionero, estudiante de la Biblia y bueno, muy interesante ese tema. ¿Es Jehová espíritu, sí o no? Esta noche vamos a comprobar que no lo es. Bueno, gracias. Muy bien, gracias por su presentación. Les recuerdo una de las reglas principales es evitar el ad hominem, es decir, el ataque personal, ¿no? Se ataca el argumento, no se ataca a la persona. Se advertirá solamente una vez, la segunda se suspende el debate. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es ya, permítanme tantito poner el cronómetro para ir midiendo el tiempo. A ver, aquí está el cronómetro. Uy, no lo encuentro. Permítanme tantito. Permítanme tantito, no se desespere, no se vaya. Encuentro el cronómetro aquí en este teléfono, es que este teléfono no.
Ya lo tengo, ya lo tengo. Armando Torres, ¿está listo para tu Listo. exposición? Ok, tienes Listo. 10 minutos a partir de ya. Adelante, por favor. Bueno, no sé si el amigo Javier, no sé si así se llama, se me olvida el nombre, eh, su pensamiento acerca de Jehová es particular o si toda la Iglesia Católica piensa o cree lo mismo que él cree, que Jehová no es espíritu. En el caso de las Biblias católicas, que sé que se pronuncia Yahvé, ¿verdad? En algunas Yahweh, en otras el Señor. Bueno, vamos a tomar como referencia el versículo de Juan, capítulo 4, versículo 24, donde el mismo Señor Jesús declaró que el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. Pero espíritu no es un nombre, eso no es un nombre, no es una identidad de nombre para decir que así se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, el texto en cuestión dice, porque el Señor es el Espíritu, Dios es Espíritu, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El texto dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, para saber si se refiere al Padre o no se refiere al Padre Jehová, vamos a tener que ver en las Escrituras a ver si se está hablando de Jehová o se está hablando de otro ser diferente y distinto a Jehová, que en este caso sería una diferente, según lo que me comentaba el amigo Javier en un mensaje de WhatsApp y en una conversación que tuvimos en una llamada. Vamos a empezar con la verificación si Jehová es Dios o no es Dios. Eso lo vamos a ver primero. Así vamos a estar seguros si Jehová es Dios o no es Dios, ¿verdad? Porque si no es Dios, tampoco es espíritu, porque Dios es espíritu. Ahí lo dice la Escritura en Juan capítulo 4, versículo 24, dice Dios es espíritu. Me avisas, Alex, cuando ya me falten 2 minutos, por favor, porque no tengo cronómetro. Ok, yo te aviso. Sí. Bueno, dice de Isaías 45, 5 y 6, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, ninguno. Él es Dios y no hay nadie más que Él como Dios. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Isaías capítulo 43, versículo 10 al 12 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, yo salvé, hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Hasta aquí la Biblia nos ha enseñado, nos ha mostrado con lujo de detalle que Jehová es el único Dios que existe en la Biblia, el único Dios. Isaías capítulo 44, versículo del 6 al 8 dice así, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Quién declarará y pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. No hay más Dios que Jehová. Acuérdense una cosa, que la palabra Dios está identificando a este ser llamado Jehová como único en la deidad, como único. No hay más que Él. Así dice, no hay más que Él.
Isaías capítulo 45, versículo 21 al 22 dice, proclamad y hacer acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Vamos a dejar hasta aquí esto de quién es el Dios, para seguir con el texto anterior, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Bueno, Jesús dijo claramente, Dios es espíritu. Obviamente, tenemos que saber a qué Dios se refiere Jesús, porque podrían decirme, no, es que no se refiere a él, como dicen los amigos reptilianos o los que creen en la doctrina de los reptiles, que dicen que Jesús estaba hablando de su Dios supremo, de su Padre Todopoderoso, pero Jehová es un reptil, ¿verdad? Y para desmentir esta gran frustración que tiene esta gente por no comprender las escrituras, vamos a ver qué es lo que dice el salmista David. En el Salmo 89, versículo 26 en adelante dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Obviamente Jehová ya tenía de antemano entredicho de que Jesús le iba a llamar Dios. Pero ¿cómo sabemos que Él es? Salmo 86, 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, dice. Solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Mire qué bonito lo que dice la Escritura. ¿Eh? Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Tú solo altísimo sobre toda la tierra. Eso quiere decir que cuando Jesús estaba diciendo que Dios es espíritu, se refería a este Jehová, que es el Padre, porque ya estaba profetizado que Jesús iba a decir, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Cuando Jesús dijo Dios es espíritu, se refería al Padre, a Jehová del antiguo pacto, porque él dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora bien, vamos a ver otra cosa aquí. La Biblia dice, por todos lados, dice de que hay un solo espíritu. Así que no puede haber otro espíritu. ¿Eh? Dios es espíritu. Ya sabemos que Dios es espíritu. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia, si hay más espíritus además del Dios y Padre. Esto lo vamos a ver en Efesios, capítulo 4 y versículo 4, 5, bueno, en adelante. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza desde vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un espíritu. Mire, un espíritu dice aquí. Cuando Jesús se refiere a que Dios es espíritu, se refiere Pablo que solamente Él es espíritu. Dios es espíritu. Ahora veremos, vamos a ver, a este espíritu que también es explicado por los demás apóstoles. Vamos a ver. Es interesante ver que el mismo Señor Jesús le dice que Él es espíritu. No es difícil comprender que el Padre y el Espíritu Santo... Armandito, te queda un minuto. Perdón. ¿Cuánto? Te queda un minuto. Adelante. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a ir rapidito. Vamos a ver, dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cuanto o qué habéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Eso está en Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. Mire, el Espíritu de vuestro Padre. Y sabemos que el Padre es Jehová. No sé si aquí concluyó mi tiempo.
Listo, ya. 10 Gracias. segundos. Sí. Te pido que apagues tu micrófono, por favor. Permítame poner el cronómetro en cero. Caballero Javier, ¿está usted listo? Sí, señor. Muy listo. Ok, tienes 10 minutos a partir de ya. Adelante, por favor. Bueno, gracias. Me avisa cuando falte un minuto para terminarse mi tiempo. Ok, yo le aviso. Gracias, Juan. Adelante. Bueno, arranco con el mismo texto que citó el amigo Armando, que es el texto fundamental aquí. Juan 4:24. Jesús le está enseñando a la samaritana, está dialogando con la samaritana y le enseña algo muy importante. Dios es espíritu. Primero, ¿qué es Dios? Es la divinidad. La divinidad es Dios. Segundo, ¿cuántos dioses existen? Uno solo, un único Dios. Eso está clarísimo. Existe un único Dios. Otro punto muy importante. ¿A qué se refiere Jesús cuando le dice a la samaritana que Dios es espíritu? Se refiere a la naturaleza de Dios. No se refiere a ningún ser, individuo o sujeto a nivel personal, en particular. No, se refiere a la naturaleza de Dios. ¿Sí? A la naturaleza de Dios. ¿Sí? Espero que el amigo Armando sepa qué es naturaleza, ¿no? Entienda qué es naturaleza. Entonces, se refiere a la naturaleza de Dios, no a un sujeto, no a un individuo. ¿Sí? Otro punto muy importante. Desde luego que Jehová es Dios, eso nadie lo puede negar. Jehová es Dios, pero ¿por qué Jehová es Dios? Porque Jehová tiene deidad, o sea, es decir, tiene la esencia divina, ¿sí? Eso está claro en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento precisamente se encarga de eso, de manifestarnos, de presentarnos, de afirmarnos que Jehová es Dios, el cual se reveló, se presentó al pueblo de Israel. Pero si vemos el Nuevo Testamento, nos damos de cuenta que el Nuevo Testamento, comenzando por los evangelistas, nos afirman que Jesús es Dios. Entonces aquí hay un pequeño problema con la doctrina unicitaria. El problema no es con el amigo Armando, el problema es con la doctrina unicitaria, porque ellos popularmente son conocidos como los Jesús solos. O sea, ¿por qué? Porque dicen que existe un único sujeto en Dios. Ese no es el tema, Alex. Ese no es el tema. El tema es, él tiene que probar que Jehová no es espíritu. Yo le acabo de probar que ¿Por Jehová qué me interrumpe? No le interrumpí, amigo Armando. No, perdón, es que ese no es el tema. Javier, ya le parece su tiempo. Lo siento, amigo Armando, pero debo cortar entonces el diálogo, el debate, porque usted está incumpliendo una norma, una regla para debatir. Permítame tantito. El tema era si Jehová es un espíritu, ¿no? Ese era el tema. Sí, el tema es, ¿Jehová es espíritu, sí o no? Yo afirmé que Estoy sí. probando. Usted habló de que existe un único espíritu, habló del Espíritu Santo. Yo no le interrumpí. Yo no le interrumpí eso. Perdón, Javier, perdón. No es mi intención faltarle al respeto. Solamente le quiero explicar a Alex que usted está hablando de la doctrina de la unicidad y aquí el tema es que usted tiene que probar que Jehová no es espíritu. Solamente eso. Eso es lo que estoy probando. Eso es lo que estoy probando. Eso es lo que estoy probando. Eso es lo que estoy probando, porque tengo que hablar de Jehová, tengo que hablar de Jesús y tengo que hablar del Espíritu Santo. El siguiente punto es hablar del Espíritu Santo, demostrarle que existe un único Espíritu y es el Espíritu Santo. Así es sencillo. Dejemos que continúe el señor Javier y ya después ya eso se lo puedes decir en el careo. Adelante, Javier, continúe con su posición.
¿Puedo continuar, amigo Alex? Sí, adelante, Alex, ¿puedo adelante. continuar? Adelante, adelante, adelante. Bueno, entonces, vea, ya me interrumpió, me hizo perder el hilo. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Bueno, en los evangelios nos presentan a Jesús como Dios, sí, como Dios. De eso no hay duda. De eso no hay duda. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque tiene deidad, tiene la esencia de Dios. Siguiente punto, que es el punto crucial. El Espíritu Santo es Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues su mismo nombre lo indica, Espíritu Santo. Su esencia es ser espíritu. El Espíritu Santo es espíritu. Entonces, aquí hay un detalle. Que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué Dios? Porque tiene deidad, tiene la esencia divina. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Resumido para que se entienda, que Jehová, el Padre, Jesús, el Hijo y el Espíritu Santo no serían Dios si no tuvieran deidad. Si no tuvieran deidad. Entonces, no es que en la deidad existe una persona, existe un sujeto. No, al contrario, es que la deidad está en un sujeto, en un individuo, en una persona. Así es sencillo. ¿Sí? Por lo tanto, si Jehová el Padre es espíritu, entonces existen dos espíritus en Dios. ¿Sí? Es decir, existen dos espíritus con deidad. ¿Sí? Existen dos espíritus en el cielo, Jehová el Padre y el Espíritu Santo. Porque hay una clave muy importante y es que nadie puede probar bíblicamente ni teológicamente que el Espíritu Santo sea el mismo Jehová el Padre o que Jehová el Padre sea el mismo Espíritu Santo. Eso bíblicamente no tiene base, no tiene fundamento, ni teológicamente tampoco. Entonces ahí está el asunto. Ahora, cuando Jesús dice Dios es espíritu, se refiere a la naturaleza de Dios. Dios por naturaleza es espíritu. ¿Ven? Pero no se está refiriendo a Jehová el Padre, porque Jehová el Padre no puede ser espíritu. No puede ser, ojo, no puede ser espíritu. No es espíritu. ¿Por qué? Porque Jehová Padre tiene un cuerpo celestial. ¿Cómo se demuestra eso? Porque Elías le pide a Dios que se deje ver. Y Jehová el Padre le dice, no puedes ver mi rostro, verás mi espalda. Y Dios se le manifestó, Jehová el Padre se le manifestó y se dejó ver solo la espalda. Daniel lo ve como un anciano de días sentado en un trono. Y Juan en el libro del Apocalipsis lo ve como un anciano sentado en un trono. Eso no significa que Jehová el Padre sea un anciano, no. Sino que lo que significa teológicamente es que Jehová el Padre tiene un cuerpo celestial. Pablo lo va a explicar, creo que es en 1 Corintios capítulo 15, donde dice que cómo vamos a resucitar, ¿sí? Vamos a resucitar los seres humanos con un cuerpo glorioso, ¿sí? Con un cuerpo espiritual, refiriéndose a un cuerpo eterno,
dice, aclara que hay cuerpo animal, cuerpo angelical, cuerpo celestial. ¿Ve? Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta en como lenguas de fuego, como columna de fuego o bajo el símbolo de una paloma. Jehová el Padre no se manifestó bajo esas, valga la redundancia, bajo esos símbolos o bajo esas manifestaciones. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Jehová el Padre se manifiesta, por ejemplo, a Abraham, tomando un cuerpo, humanándose, ¿sí? Pero eso no significa tampoco que Jehová tenga un cuerpo humano, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante. Listo, gracias. Otro punto muy importante, que si Jehová el Padre es espíritu, entonces Jesús tendría que ser Espíritu Santo, porque debería ser espíritu, Jesús tendría que ser espíritu también. Y sabemos que Jesús tiene un cuerpo glorificado, Hechos 1:9 al 11 y Apocalipsis 1:7. Por lo tanto, la doctrina unicitaria está equivocada porque nos quiere presentar a un Jehová, el Padre, como espíritu, pero no nos acepta que Jesús sea espíritu. Tiene que aceptar que tiene un cuerpo glorificado. Entonces estaría hablando de dos personas. Entonces ya no serían unicitarios, sino binitaristas, o sea, dualistas. ¿Ven? Entonces ahí está el inconveniente. Esta es una contradicción para la doctrina unicitaria. Tiempo, caballero, tiempo. Gracias. Bien. Ahora ya hemos concluido con la exposición de cada uno. Ahora vamos con la refutación del caballero Armando. Permítame, Armando, déjeme poner el cronómetro en 0. Tiene usted 5 minutos a partir de ya. Bueno, qué interesante lo que dice Javier. Dios es la divinidad, dice. Existe un solo Dios, dice. Se refiere a la naturaleza de Dios. Jehová es Dios por tener deidades. Bueno, al fin, ¿es deidad o no es deidad? El Espíritu Santo es Dios. No serían Dios si no fueran Dios. ¿Eh? Dios es espíritu, pero Jehová es un cuerpo celestial. O sea, aquí con su mismo argumento se ha refutado el solito. Pero déjeme decirle algo. Mire, la Biblia dice, y es bien clara. Mire lo que dice. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 17 puede leer. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Mire, es el verbo ser o estar, el Espíritu, el Señor es el Espíritu, mire. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí está diciendo que es el Espíritu. Ahora, Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no sois guiados, no vivís según la carne, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y acuérdese que le dije que según Pablo, hay un solo Espíritu. Un solo Espíritu. Y si hay un solo Espíritu, y aquí está diciendo el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, se refieren al mismo ser. Y segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17 está diciendo que el Señor es el Espíritu. ¿Ah? Y si usted lee todo el relato, se habla de Jehová a quien sirvió Moisés. ¿Ah? Ahora, yo no niego que Jesús tiene un cuerpo celestial, pero en su forma espiritual, Él está donde quiera.
donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice. Eso quiere decir que la doctrina católica, si es que es la doctrina católica, espero que no sea un pensamiento particular del amigo Javier, pero si la doctrina católica predica que Jehová, Yahweh o Yahvé, dependiendo de la traducción, no es espíritu, creo que están pero totalmente perdidos. Esa doctrina está totalmente errada. Es una doctrina diabólica, apóstata. ¿Cómo pueden decir que Jehová no es espíritu cuando Jesús mismo dijo, Evitemos Dios el ad es hominem, por espíritu? favor. Evitemos el ad hominem, Gracias. por favor. Vamos a reformular lo dicho. La doctrina católica, la doctrina de la Iglesia Católica, si habla de que Jehová no es espíritu, entonces están totalmente confundidos en una mentira. Porque la Biblia es clara, dice, el Señor es el espíritu. El relato habla de Jehová y asevera que es Jesús. Romanos 8 dice el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. No lo separa, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Por lo tanto, hablar de que Jehová no es espíritu es no entender lo que la Biblia dice. Jehová es Dios, el Padre, y es un ser espiritual. Espiritual. Te queda un minuto, Por Armando. eso Jesús les dijo, gracias. Por eso Jesús les dijo, miren, toquen mis manos. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Un cuerpo celestial puede tomar cualquier forma, pero eso no quiere decir, escuche bien, no quiere decir que sea como nosotros, que sea un cuerpo terrenal como nosotros. Jesús tiene un cuerpo celestial, glorificado, es semejante a un espíritu, pero por ser la imagen de Dios, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, no puede, escuche bien, no puede ser un cuerpo como el de nosotros. ¿Eh? Y eso nos muestra que Dios, el invisible, como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, el invisible es espíritu, el único que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Gracias. Tiempo. Sí. Caballero Javier, ¿está usted ahí? Sí, señor, aquí estoy. Abra su cámara y tiene usted 5 minutos para su refutación a partir de ya. Adelante. Bueno, el amigo Armando se refutó solo porque citó donde Jesús le dice a los apóstoles, miren mis manos y mis pies, miren que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. A los amigos que van a escuchar, ver este debate, este tema, les invito a que lean cuidadosamente, detenidamente, Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11 y Apocalipsis 1:7, donde se demuestra que Jesús tiene un cuerpo glorificado. Ojo, un cuerpo glorificado. Eso nadie lo puede negar. Y aquí la doctrina de la unicidad lo está negando. Segundo, el amigo Armando y la doctrina unicitaria están confundiendo al Espíritu Santo con el Espíritu de Dios o Espíritu del Señor. Ojo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios. No dice Dios Espíritu. Ojo, hay que analizar el texto bíblico, la gramática en la Biblia, en la Escritura. La Biblia dice el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová, Espíritu del Señor. ¿A quién le pertenece ese Espíritu? Al Señor. Es más, ese amigo está diciendo que Espíritu de Dios y Espíritu del Señor está hablando de un mismo ser, de un mismo sujeto. Eso es falso. Porque una cosa, o escúchenlo bien, una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es el Espíritu del Señor. Porque cuando San
Pablo dice Espíritu de Dios se refiere a Jehová el Padre. Cuando dice Espíritu del Señor se refiere a Jesús. Entonces, el amigo y la doctrina unicitaria está confundiendo a Jesús con Jehová el Padre. Y la Biblia no dice que Jesús sea el mismo Jehová el Padre. Eso es un error. Otro punto muy importante. No se puede confundir una manifestación de Dios, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, con la afirmación unicitaria de que porque Jesús tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado, puede manifestarse como quiera. Y citando que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso no significa que Jesús esté en medio de una asamblea de cristianos en espíritu o como espíritu. Eso es falso. Jesús está en medio de la asamblea, en medio de aquellos que se congregan en su cuerpo glorificado. Así es sencillo. Así es sencillo. Nada de que porque no se ve, porque no lo podemos ver, entonces está como espíritu, está convertido en espíritu. No. Eso es un error bíblico y teológico. ¿Sí? Jesús dice en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo Jesús está con nosotros, con la iglesia, con los discípulos, con los apóstoles, con los cristianos todos los días hasta el fin del mundo? A través de los pobres, porque Jesús dice que cada cosa que hacen a uno de los pequeños lo hacen con él. Lo hacen a través de los apóstoles, que son sus sucesores, sus representantes, y lo hace a través de su palabra que la iglesia proclama cada día. Entonces, no se puede creer, asegurar, decir que Jesús, para estar en medio de los cristianos, para estar con los cristianos, se tenga que convertir en espíritu. Termina su tiempo, caballero. Bien. 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 Y hemos llegado a la parte final de las refutaciones. Ahora vamos con el careo o el cuestionamiento, como le quieran llamar. Caballero Armando Torres, ¿estás listo para tus 5 minutos de careo? Sí, ya estoy listo. Bueno, les voy a pedir a los dos que tengan prendidos los dos micrófonos porque uno va a hacer pregunta y el otro va a responder. En este caso, Armando, tú vas a cuestionar al caballero Javier y él se va a limitar solamente a responder tus preguntas durante 5 minutos. Correcto. ¿Está listo, Javier? Javier. Caballero Javier, ¿está usted por ahí? ¿Se fue? Aquí estoy. Bueno. ¿Inicio haciendo la pregunta? No, él te va a preguntar a ti, él durante 5 minutos le va a estar cuestionando a usted y usted se va a limitar solamente a responder. Ah, bueno, listo. Y después usted va a hacer lo mismo con él, ¿vale? Ah, bueno, listo. Entonces, Va. Armando, les voy a pedir que los dos tengan su micrófono prendido. Voy a apagar yo mi micrófono y Armando tienes 5 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, Javier, la escritura habla de un solo espíritu y tú acabas de decir que el Señor es espíritu y que Jesús es espíritu y que el espíritu de Dios es diferente. ¿Me puedes mostrar un texto bíblico donde diga que hay 3 o 2 espíritus en el cielo, por favor?
Primero, yo no he dicho que existen tres espíritus. Segundo, yo no he dicho que el espíritu del Señor es un espíritu. Yo nunca dije, y pueden retroceder el audio los que quieran, en qué momento yo dije que el espíritu del Señor era un espíritu y que el espíritu de Dios era otro espíritu. Yo nunca hice tal afirmación. Yo lo que dije, que la afirmación espíritu de Dios es una cosa y espíritu del Señor es otra cosa. Y expliqué, espíritu del Señor significa, denota correspondencia al Señor. Espíritu de Dios denota pertenencia a Dios. Entonces dime dónde dice la Biblia que Jehová no es espíritu, que es un cuerpo celeste. Le di Con la Biblia, por favor. Dos textos bíblicos. Daniel, creo que es Ahí capítulo no 4, si no me equivoco, donde aparece el anciano de años, que lo ve allá. Ese es Jesús, no es Jehová. Es el Padre, porque todo el Antiguo Testamento revela, presenta única y exclusivamente a Jehová el Padre. Y Apocalipsis, donde el anciano que está sentado en el trono tiene un libro con los 7 sellos, y el Hijo del Hombre, el Cordero degollado, va y toma el libro de la mano derecha del que está sentado y rompe los 7 sellos. Javier, no estamos hablando de los sellos, estamos hablando de si Jehová es espíritu. Ahora, como tú dices que en todo el antiguo pacto solo se habla de Jehová, entonces quiere decir que este Dios del que habla Jesús, que dice Dios es tú, no existe en el antiguo pacto. Vuelvo y le repito, Dios es espíritu, y esa afirmación de Jesús a la samaritana está hablando de la naturaleza de Dios, no está hablando de ningún individuo o sujeto. No está hablando de nadie, solamente de la naturaleza. De nadie, está hablando de la naturaleza de Dios. ¿Podrías darme el contexto de eso? Un solo texto no hace doctrina. Un texto es un pretexto para una mentira. Dame el contexto que diga que cuando se habla de Dios, se habla de la naturaleza de Dios existente. No estoy diciendo que cuando se habla de Dios o cuando la Biblia habla de Dios, habla de la naturaleza de Dios. Escuche bien lo que estoy diciendo. No, eso está diciendo. Ojo lo que estoy diciendo. No tergiverse lo que yo estoy diciendo. Cuando Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu, Jesús está diciendo que Dios por naturaleza es espíritu. O sea que está hablando de que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo viven en Dios espíritu, o están diciendo que el Padre y el Hijo viven en el Espíritu Santo. ¿Cómo es la cosa? No, nada, ninguna de las dos cosas, nada de eso. Es que no está hablando de ningún sujeto, de ningún individuo. Juan 4:24 no habla de ningún individuo, de ningún sujeto, de ninguna persona, como lo define la doctrina trinitaria. Es que ni siquiera está hablando del Espíritu Santo, no se está refiriendo ni al Espíritu Santo. Escucha, la doctrina de la Trinidad dice y afirma que hay un Dios que existe en 3 personas, o que hay 3 personas que existen en un Dios. Eso es lo que dice la doctrina de la Trinidad. Demuéstreme, compruébeme lo que usted está afirmando. El credo de Atanasio, si eres católico, lo vas a conocer. No. Por eso le estoy pidiendo la prueba. Cíteme el numeral o por lo menos el nombre del documento donde diga explícitamente lo que usted me está diciendo, la definición que usted me está dando. Bueno. Se acabó el tiempo. Bueno, tiempo, ahora sí. Caballero Javier, ¿estás listo para cuestionar a Armando? Claro que sí. Ok, tienes 5 minutos a partir de ya. Adelante, por favor. Bueno, amigo Armando, es una casualidad, digamos, o es algo contradictorio que
en las fachadas de los templos unicitarios diga un Señor, una fe, un bautismo, que es Efesios 4, 4, 5, pero no lo crean y no lo pongan en práctica. El cuestionamiento aquí es ese, que San Pablo dice un espíritu. La pregunta es, y por favor respóndame sinceramente, ¿se está refiriendo a Jehová el Padre o se está refiriendo al Espíritu Santo? Esa expresión, un espíritu. ¿A cuál de los dos se está refiriendo? En sí se está refiriendo a los dos. Punto número 1, porque Jehová, ya lo probé con la Biblia en el Antiguo Pacto, dice que Jehová es Dios, es el único Dios y no existe más Dios que Él. No conoce ninguno, no hay fuerte, no conoce ninguno, solamente es Él es Dios, Salvador y Redentor. Y Él es santo. Y no pueden haber dos Espíritus Santos. Ah, bueno, entonces, ¿cómo es que usted dice que se refiere a los dos? Se refiere a los dos, usted su cámara para que salga en el video, por favor. ¿Qué dice, amigo Alex? Te paré tu tiempo. Es que si puedes abrir tu cámara para que salgas en el video, porque no se ve tu... No, se ve quítate de ahí. Claro que sí, aquí está. Te paré el tiempo, no te preocupes. Aquí te paré el tiempo. Ahorita te lo devuelvo. No se le ve el rostro, solo la frente. Ajá. Bueno, ya. Okay. Continúe con su cuestión. Ahí estoy. Bueno, como tú dices que son dos... Armando, es contradictorio porque usted dice que se refiere a los dos. Entonces usted está aceptando que Jehová es uno y el Espíritu Santo es otro. No, esa es la falacia del espantapájaro. Yo jamás dije que Jehová es uno y el Espíritu Santo es otro. Pero usted dijo que se refería a los dos. Yo dije que los dos, a lo que usted estaba mencionando, es el mismo Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu. No has podido demostrar, probar que Jehová el Padre sea espíritu, puesto que entonces tendría que demostrar que el Espíritu Santo no es espíritu. Eso ya lo probé. Porque usted está afirmando desde la doctrina unicitaria que existe un solo espíritu en Dios o un solo espíritu en el cielo. Así es, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, una cosa abstracta, una esencia, no necesita que nadie lo adore porque no tiene conciencia. Pero Dios, el Padre, sí. Ahí dice Jesús. Y estos tal adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Se metió en un problema. Pregunta. Ajá. Pregunta, se metió en un lío, amigo Armando. Entonces, los cristianos tenemos que adorar a Dios, a la deidad, o adorar a Jehová el Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. ¿A quiénes adoramos los cristianos? Bueno. ¿Adoramos a un ser, a una persona, a un sujeto, a un individuo, o adoramos una divinidad, una deidad? Bueno, ustedes adoran un montón de seres, pero nosotros adoramos a una sola deidad, que es Jesús el Cristo. Y en el Antiguo Pacto era llamado Jehová, o Yahweh, o Yahvé, dependiendo de la traducción que tengas. Ahí hay un problema. Usted está adorando entonces a un sujeto, a un individuo. No está adorando a la deidad, a la divinidad. Ojo, la doctrina, los unicitarios no adoran a la deidad, no adoran a la divinidad. Adoran a un sujeto, a un individuo. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita. Adoramos. ¿Qué habita en Jesús? Está hablando de Jesús. ¿Qué habita en Jesús? La deidad. La deidad. ¿Qué es la deidad? ¿Por qué entonces?
Adoramos a Jesús porque en Jesús habita la deidad. Es decir, porque Jesús es divino, porque Jesús es Dios. Entonces, ¿a quién adoramos en últimas, amigos? A la deidad, no a Jesús, no a Jesús. Javier, ¿estás preguntando o estás argumentando? No, le estoy preguntando, Tiempo. Ya se terminó el tiempo. Permítanme, ahora sí. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de este debate sobre el tema ¿es Jehová un espíritu? Bueno, ya queda nada más la despedida de cada uno y sacar sus conclusiones, ¿verdad? Y un pequeñito resumen de todo el debate. Adelante, Armando Torres, tienes 2 minutos para tu despedida y tu resumen de todo el debate. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Alex, por haber estado aquí conmigo, por haber accedido a ser nuestro moderador, por habernos ayudado con este debate. Gracias a Javier por haber estado esta tarde con nosotros, ya es noche aquí. Y pues gracias a todos los que van a escuchar y van a dar su opinión, ¿verdad? De antemano. Pues el amigo Javier está totalmente perdido, habla de un espíritu deidad, y dice que la deidad está en el Padre, está en el Hijo y está en el Espíritu Santo. Solamente existe un espíritu, que es el Espíritu Santo para él, pero el espíritu único que existe es la deidad, de la cual la deidad forma el Padre y forma al Hijo y forma el Espíritu Santo. Es una confusión total en su mente. Un católico que no sabe el credo de Atanasio, ese no es un católico, es un creyente, un fanático de la Iglesia Católica nada más. Eso sí es muy importante. Si yo digo que soy de una denominación, tengo que conocer mi denominación, no solo andar hablando por hablar. Dios es espíritu y todo el mundo sabe que se refieren a Jehová el Padre. El Señor Jesús les bendiga. Gracias, Alex. Bien, gracias, caballero Armando, por tu despedida, tu conclusión y tu resumen. Ahora, caballero Javier, ¿está usted ahí? Sí, señor, aquí estoy. Ok. Adelante con sus 2 minutos de despedida, de conclusión y de resumen. Bueno, agradecerle al amigo Alex por ser el moderador, agradecerle al amigo Armando por este pequeño debate que hemos tenido, la exposición que ha hecho y la oportunidad que me ha dado para exponer. A ver, yo nunca dije que la deidad fuera un espíritu. Eso es un muñeco de paja que él ha levantado. Segundo, hay que aclararle a todos los unicitarios que la doctrina trinitaria no se basa, no se fundamenta en el credo de Atanasio. Eso es falso. El credo de Atanasio es un resumen de la doctrina trinitaria, pero la doctrina trinitaria no se basa, no se fundamenta ni en el credo de Atanasio, ni en el catecismo de la Iglesia Católica. Las dos cosas, el credo de Atanasio y el catecismo, solo son un resumen, un compendio de la doctrina de la Iglesia, especialmente de la doctrina trinitaria. Siguiente punto, claro que conozco mi iglesia, conozco la doctrina de mi iglesia y por eso defiendo esa doctrina y por eso la defiendo como una doctrina bíblica. Por eso yo argumenté fundamentado en la Biblia, porque ese es el fundamento de la Iglesia Católica, la Biblia, la palabra de Dios. Puesto que la Iglesia Católica fue la que organizó la Biblia, hizo el canon bíblico. Entonces, eso es algo muy importante para tener en cuenta. Otro punto muy importante, invitarlos a cada una de las personas que estudien la palabra de Dios, a que no coman entero, a que escudriñen la palabra de Dios y pidan sabiduría al Espíritu Santo para poderla entender correctamente.
gracias. Gracias, caballero Javier, por sus palabras de despedida. Ahora me despido yo, el que estuvo aquí como moderador, ya saben, Alex León. Les invito a suscribirse al canal de YouTube, Defiende tu Fe en Audio, a compartir y darle like. Y nos vemos en la próxima.